Buenas tardes, espero que estén bien. Hoy vamos a hablar de cómo se formó el Imperio Español. Entonces podemos decir que los antecedentes para que se formara ese imperio fueron después de la caída del Imperio Romano. Cuando ese imperio cayó, todo el territorio que tenía ese imperio se dividió en múltiples reinos, pequeños y independientes entre sí. Bueno, eh, pero la península ibérica vivió una situación, podemos decir, diferente a otros países europeos. Ellos fueron invadidos después del siglo VII, después de Cristo, por pueblos musulmanes. Esos pueblos fueron llamados moros. Esos pueblos moros tenían algo especial, era que estaban viviendo un sistema económico más moderno de lo que vivía Europa. Europa estaba viviendo feudalismo. Los pueblos moros pues eran comerciantes, pero también les gustaba mucho las ciencias. Estudiaban astronomía, arquitectura, navegación, las matemáticas. Ellos mismos pues contribuyeron para el alfabeto español que hoy conocemos. Bueno, entonces estos pueblos invadieron la península y después del siglo XI, cuando reinos españoles empezaron a ir independizándose, ellos van adquiriendo como conocimiento de estos pueblos moros en cuestiones de construcción, de navegación, estudio de las matemáticas, estudio de las ciencias. Al mismo tiempo se está dando en Europa el nacimiento del capitalismo. Ese capitalismo estaba iniciándose dentro del feudalismo. Entonces podemos mirar aquí en este video de History Channel que les voy a mostrar cómo empieza el nacimiento del Imperio Español. Entonces el Imperio Español empieza a nacer cuando se casan dos reyes de la península ibérica. La reina de Castilla, Isabel, con el rey de Aragón, que era Fernando. Se les llamaron los reyes católicos porque ellos profesaban el cristianismo. Bueno, entonces en este video que les vamos a lo va a mostrar esa situación. La muralla se extiende por 2,5 kilómetros, rodeando un área de 31 hectáreas, con una altura media de 12 metros. Sus defensas incluyen 8 puertas monumentales, 88 torres y más de 250 torretas. En la segunda mitad del siglo XV, la reina de Castilla era Isabel, y en 1469 se casó con Fernando, el rey de Aragón. Ambos monarcas católicos crearían un nuevo Estado español. También presidieron la brutal y sangrienta Inquisición que persiguió a judíos y musulmanes, y finalmente expulsó a cientos de miles de personas de esta tierra. Cuando la Inquisición fue traída a España en la década de 1470, tuvo que adaptarse a contingencias muy específicas en España, que era una población multicultural y multirreligiosa muy diferente del resto de Europa. Había una gran minoría de judíos y de musulmanes. La Inquisición fue uno de los instrumentos más importantes del Estado en el Imperio Español. Se utilizó para controlar a la población, para hacer cumplir la ortodoxia religiosa y también para inspirar dicha ortodoxia entre los españoles. Celebraban rituales y ceremonias públicas llamados autos de fe, con los cuales la fe católica sería proclamada y celebrada. Ávila cuenta la historia de lo que fue una gran cruzada católica. Isabel pasó muchos años en la ciudad y, junto con Fernando, hicieron de su residencia de verano un monasterio, el monasterio de Santo Tomás. El más grande de los 3 claustros se convirtió en su palacio de verano. Hoy, los otros 2 permanecen tal y como estaban hace casi 500 años. Los arcos del hermoso claustro del silencio están decorados con el escudo de armas de la pareja real. Los de la orden dominica, que aún dirigen el monasterio, y las granadas, signo de la confianza de Isabel y Fernando en su próxima victoria sobre los moros, que habían introducido el fruto en España. Los miembros de la realeza incluso sepultaron a su único hijo aquí, el heredero al trono, Juan, que murió a los 19 años.
Los bancos reales utilizados por los monarcas católicos en el coro no han sido modificados. El gran inquisidor Tomás de Torquemada también está sepultado aquí. Supervisó el trabajo de construcción, gran parte del cual fue llevado a cabo con dinero saqueado de judíos y otros presuntos herejes. Es una historia muy común. La santa más famosa de la ciudad, Teresa, que fundó la austera orden carmelita de las monjas, vivió durante 30 años en un monasterio aún construido en la actualidad sobre un cementerio judío sefardí, cuyos restos han sido recientemente descubiertos y conmemorados en un campo justo fuera de los muros del monasterio vecino. Ávila sigue siendo fiel a sus altas raíces católicas fundadas en la época medieval. Bueno, ya después de ver este video, muchachos, pues podemos complementar de que cuando ya España puede unificar su territorio y puede expulsar a los moros del último bastión de la península, que era la región de Granada, pues se sienten con el poder para poder imponer pues su fuerza en otros territorios. Habían tenido que armarse, habían tenido que luchar durante varios años, entonces tenían como una especie de caballería, y a eso podemos complementarle que muchos de los habitantes españoles eran expertos con la espada. Ahí es cuando aparece Cristóbal Colón con la idea de encontrar una nueva ruta para llegar a las Indias, porque la ciudad de Constantinopla había sido invadida por pueblos musulmanes, pueblos otomanos, y esos otomanos eran contrarios a los católicos y eran muy recelosos de los católicos europeos. Entonces pues Colón pensó en una nueva ruta. Se habla de que Colón pues había leído libros de otros autores que hablaban de esa ruta. No es que Colón se la haya inventado, sino que retomó de otros libros que de pronto no habían sido tan analizados por los europeos. Bueno, esos libros eran escritos por europeos, pero no han sido tan vistos por sus mismos habitantes. Colón sí, y él sabía que dando la vuelta alrededor del mundo podía llegar a las Indias. Y por eso hizo este viaje. Aunque hay algunos que sostienen que Colón ya sabía un nuevo territorio por algunos marineros portugueses perdidos que le habían hablado de una tierra donde había unos nativos muy amables que vestían casi desnudos. Y la distancia que era, que no era tan lejos, porque por ejemplo si realmente Colón no hubiera sabido de la existencia de ese continente, el viaje que hubiera hecho desde España hasta llegar a las Indias, se hubiera tenido que gastar 4 o 5 meses, y el viaje está presupuestado para 1 mes y medio, entonces él ya tenía como conocimiento de eso. Bueno, espero que les haya gustado este video, que estén bien.